Que el Señor les bendiga en este día. Iniciamos nuestro devocional. Ya estamos en el capítulo 5 del libro de Efesios. Nuestra lectura de hoy será desde el versículo 1 al 14. Así que les pido que me acompañen. Lo estaremos leyendo en la versión Reina Valera 1960. Comenzamos. Versículo 1 en adelante dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hay dos puntos que vamos a resaltar de las Escrituras en este día, que nos lleva al pensamiento central de este devocional. ¿Cómo es un cristiano que vive diferente? Teniendo en claro esto, el versículo 1 de Efesios describe que un andar en amor es cumplir con la demanda de ser imitadores de Dios. El versículo 1 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es interesante ver la manera en que inicia el capítulo 5 de Efesios, y lo primero que resalta es el imperativo: sed imitadores de Dios. Entonces, el primer punto a notar es la exhortación que el apóstol nos hace aquí. Sean pues imitadores de Dios. Y lo dice de una manera rotunda, clara y abierta. Y la palabra para imitadores es la palabra griega mimetizar, que significa imitador de Dios. Los imitadores son aquellos que siguen el patrón o el ejemplo de Dios. Y entendamos que no se trata de imitar a Dios en toda su magnitud. Nunca lo podremos, porque Dios es Dios, sino de imitar a Dios en su amor práctico. ¿Y cómo es el amor práctico de Dios? El texto, por lo menos, nos concede dos respuestas. El amor de Dios es un amor de iniciativas y un amor sacrificial. ¿Por qué es un amor de iniciativas? Porque Dios nos amó primero. El verso dice: como hijos amados. Y el versículo 2 dice: y andar en amor como también Cristo nos amó. Por otro lado, si están siendo cuidadosos en esta lectura, se habrán dado cuenta que cuando Dios da un mandamiento, Él es el primero en someterse a dicho mandamiento. En el verso 2, Dios hace una demanda a sus hijos, a nosotros. Dice: andad en amor. ¿Saben por qué nos da esta orden? Porque Él ha sido y fue el primero en ejecutarla, en amar y demostrarlo con hechos, tal como también está en la preciosa afirmación de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
Cristo nos amó primero a pesar de que éramos enemigos. Ahora entendemos por qué nos manda también a amar a nuestros enemigos, porque al hacerlo estamos demostrando a Cristo y su amor hacia las personas. Y el amor de Cristo, el amor de Dios, no es cualquier amor, es un amor sacrificial. Y aquí no hay que ahondar mucho para darnos cuenta de esta verdad. El mismo verso dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Entonces, ¿cuál es el estándar del amor? Pues amar como Cristo nos amó. Esa es la medida en que debemos entregar el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros, en nuestro corazón. Creo que pensar en esto es muy impactante. Recordemos que cuando Cristo estaba en la cruz, no lo hacía por personas que estaban solamente separadas de Él, sino más bien por aquellos que éramos contrarios a Él. Iglesia, éramos sus enemigos. Ahora dígame usted, ¿qué persona será más enemiga de usted que lo que nosotros éramos de Cristo para no querer dar perdón y para no dar oportunidad? En lo personal, reflexionar en esto me hizo ver que quizás algunas veces no he estado dando ni amando con el amor que Cristo ha derramado en mi vida. Y saben que nos damos cuenta de esto en los momentos en que somos selectivos y elegimos a quienes amar, a quienes mostrar aprecio, a quienes dar perdón. Si no dejamos que sea el amor de Cristo el que gobierne nuestro corazón, ¿cuándo será ese día que dejaremos de amar solamente a aquellos que nos aman? ¿Qué argumento pondremos para evitar amar con el amor con el que Cristo nos amó? No como el mundo. La manera de amar del mundo y aún de vivir es lo que describe las Escrituras en los pasajes 3 al 6. Amor al placer, a la fornicación, amor a la inmundicia, a la impureza, amor a la avaricia, a lo material. Esa es la manera de amar del mundo. Mientras que para un cristiano andar en amor a la manera de Cristo como Él nos amó, se trata de vivir diferente a lo que está acostumbrada la sociedad, las personas que no tienen a Cristo en sus vidas. Porque en esto conocerán que somos sus hijos y discípulos, en que nos amemos y andemos en el amor de Dios, que no solamente se centra en uno mismo, sino que también se derrama y se muestra hacia los demás. Amén. Y a esto le sigue el segundo punto, el segundo mandato: andad como hijos de luz. Versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El pasaje 7 decía, no seáis pues partícipes con ellos. Con ellos se refiere a aquellos que se niegan a vivir imitando a Dios en su andar práctico. La palabra dice, no debemos vivir como ellos viven. Primeramente, entender que Pablo no prohíbe el contacto con los que no tienen a Cristo en sus vidas. Más bien, Pablo se refiere a no adoptar la forma de vida de quienes se amparan en excusas para probar y dar válida a sus conductas, que es contrario a lo que Dios dice en su palabra. En simples palabras nos dice, si están imitando a Dios en su forma de amar práctico, entonces deberían de mantener su distancia con las cosas en las que participan estas personas que están en oscuridad. Como hijos de luz, nuestras acciones deberían reflejar nuestra fe y evitar, como dice la palabra, las obras infructuosas de las tinieblas, porque todo eso pertenece a nuestra condición pasada. Efesios dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz. Esto es lo que somos ahora, iglesia. Y la forma de vivir de esta nueva vida es de santidad, de renovación en nuestra mente, de tener un corazón perdonador, de gozo, de ayuda mutua, de unidad en amor. Esa es la nueva forma de vivir de esta nueva vida, apartados del mal.
pero sobre todo es vivir en el fruto del Espíritu, que menciona que es en toda bondad, justicia y verdad. Y lo interesante es que la Biblia aquí no lo pone como una opción, sino que lo enfatiza en modo imperativo. Andad, una orden, porque en este contexto nuestro caminar de luz es esencial para la salvación de aquellos que aún están en tinieblas. Es por eso que los versículos 13 y 14 concluyen diciéndonos: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La palabra muertos aquí son aquellos que necesitan ser alumbrados por la luz que tenemos en Cristo. Iglesia, en este día, Dios nuestro Señor nos está diciendo que la manera de marcar la diferencia, de ser un cristiano diferente, es que andemos en amor y andemos en luz, de tal manera que nuestras vidas sea una luz que le grite a los que están en tinieblas: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Les invito a que me acompañen en una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por presentarnos este gran tema acerca de lo que es ser un cristiano, un hijo de Dios que vive diferente. Gracias porque hoy tu palabra nos ha enseñado lo que es andar en luz y cómo andar en amor. Tú nos has dado ese gran ejemplo acerca de esto. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayúdame a que mediante el fruto de tu Espíritu pueda imitarte para andar en amor, andar como lo que somos, hijos de luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.